Buenos días. Bueno, como la mayoría de los que estamos aquí, todos somos cristianos y la clase que le quiero dar es acerca del fruto del Espíritu Santo. Todos nosotros tenemos el Espíritu Santo cuando fuimos bautizados. Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros tenemos que dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Pero muchas veces que nosotros no hacemos eso. ¿Ok? Vamos a empezar. El fruto del Espíritu Santo. Dios espera que su pueblo lleve fruto espiritual. ¿Qué quiere decir? De que Dios espere de que todas las personas que tienen el Espíritu Santo lleven sus frutos hacia las otras personas. ¿Cómo lo pueden hacer? Compartiendo el Evangelio y hablándole a las personas acerca de quién es Dios y lo que Dios ha hecho por ellos. Fíjate cómo dice aquí en Isaías 5, capítulo 5, versículo 4. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no la haya hecho? Eso lo dice Dios. Eso lo está diciendo Dios. ¿Qué más se podría hacer por mi viña que yo no la haya hecho? Él está hablando aquí acerca de los israelitas. Y que él hizo muchas cosas a los israelitas de que más nadie puede hacer por los israelitas lo que él hizo. Como por ejemplo, las cosas que él ha hecho por nosotros. Nadie más puede hacer las cosas que él ha hecho por nosotros. Porque Dios es Dios y Dios es poderoso. Y todos nosotros los conocemos y todos nosotros sabemos en nuestros corazones lo que Dios ha hecho por todos nosotros. Dice, yo esperaba, es en el 4, ¿no? 5:4. Yo esperaba que diera buenas uvas. ¿Por qué dio uvas agrias? Fíjate lo que dice aquí. ¿Qué más podría hacer por mi viña que yo no la haya hecho? Él ha hecho todo por su viña. Pero ahora la viña, ¿qué cosa es lo que está haciendo por ella? Yo esperaba que diera buenas uvas, pero que dio uvas agrias. Entonces lo que está diciendo, que no están haciendo los fundamentos que él le creó. Él lo creó para que dieran cosas buenas, pero están haciendo cosas malas. Y así prácticamente hoy en día nosotros estamos haciendo eso. El fruto del Espíritu lleva a los creyentes a querer ser como Cristo. Y si verdaderamente usted en su mente no ha pensado de ser como Cristo, no se sabe bien dónde está su espíritu. Porque todos nosotros tenemos que pensar en ser como Cristo. Todos nosotros tenemos que pensar sobre eso porque el Espíritu Santo vive entre nosotros. Es donde el Espíritu comienza este proceso de por vida. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, nosotros empezamos, el Espíritu empieza a trabajar en nosotros por toda una vida. Lo que nosotros tenemos que dejar, que el Espíritu trabaje. Si no dejamos que el Espíritu trabaje, no vamos a hacer las cosas como Dios quiere que nosotros las debamos hacer. El 2 de Corintios, capítulo 3, versículo 18, dice así. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria para la acción del Señor, que es el Espíritu Santo. Fíjate como le está diciendo, que todos nosotros nos reflejamos ¿a quién? A la gloria del Señor. Y tenemos que transformarnos en esa semejanza. ¿Para qué? Para que el Espíritu trabaje en nosotros. Pero tú no sabes lo que sucede, que muchos de nosotros no nos hemos transformado la mente. Y por eso mismo es que el Espíritu Santo no está trabajando dentro de nosotros, porque no nos hemos transformado la mente. Nosotros tenemos que transformarnos la mente. Todavía estamos mirando mucho la televisión y todavía estamos en las cosas del mundo.
y no le estamos poniendo atención a la palabra de Dios. Cualidades cristianas son opuestas a los pecaminosas o carnales. ¿Qué quiere decir? Que las cualidades de nosotros los cristianos no son iguales que las cualidades de las personas que están en el mundo. Y si alguna de las cualidades de nosotros son igualitas que las personas que nosotros conocemos que están en el mundo, tenemos que cambiar esa forma. Libro de Gálatas, capítulo 5, del 16-17 dice así: así que le digo, vivan por el Espíritu y no sigan los deseos de la naturaleza pecaminosa, porque ésta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se oponen entre sí, de modo que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Fíjate que dice que el Espíritu quiere lo del Espíritu y la carne quiere lo de la carne. Nosotros estamos en el Espíritu, nosotros estamos en la carne cuando estábamos en el mundo, antes de conocer a Dios. Nosotros estábamos en la carne. Entonces, si nosotros estamos en la carne ahorita, estamos en el Espíritu, estamos haciendo las cosas de la carne, ¿qué es lo que sucede? Que el Espíritu desea las cosas del Espíritu y la carne desea lo contrario a lo del Espíritu. Entonces se oponen entre sí y vas a tener una lucha en tus cosas. El fruto de la vida llena del Espíritu. Fruto es un singular, haciendo hincapié en que estas cualidades son aspectos independientes de la vida cristiana. Fíjate cómo dice aquí, en el libro de Gálatas 5, 22 a 23, que esos son los frutos del Espíritu. Fíjate cómo dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Qué quiere decir? Que contra nada de eso, contra el Espíritu Santo, no hay nada. Es, fíjate como dice, primero, amor, gozo, paz, paciencia, que eso es una de las cosas que nosotros no tenemos. Que tenemos que trabajar en eso, en la paciencia. Tenemos que ser pacientes. Tenemos que tener benignidad, tenemos que tener bondad, tenemos que tener fe. Fe. Muchas veces nosotros le tenemos más fe a mí, a los maestros, a cualquier otra persona, que al mismo Dios. Le tenemos más fe. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Ejemplos de fruto del Espíritu. Amor. 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 Amor es lo más fundamental y es lo principal. Porque si no tienes amor, no tienes nada. Y recuérdense de que Dios es amor. Y si Dios vive entre nosotros, nosotros debemos tener amor. Porque sin amor no se puede hacer nada. Romanos 5:5 dice así: y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. ¿Qué quiere decir? Dios es amor. Nosotros tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es Dios. Nosotros tenemos que tener amor. Y si usted no tiene amor, no sé qué es lo que está pasando con su Espíritu Santo. 1 Corintios 13, del 1 al 13. Vamos a leer esto.
que esto es acerca del amor. Si yo hablara lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, y vengo a ser como metal resonante o símbolo retumbante. ¿Qué quiere decir? Que si yo hablo lengua, ¿tú me entiendes? Hablo lengua y no tengo amor. Es como estuviera yo con un instrumento y no es nada. Sin amor no se puede hacer nada. 2. Y si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y tuviera todo el conocimiento y si tuviera toda la fe de tal manera que trasladara los montes y no tengo amor, nada soy. Fíjate, si tienes profecía, si tienes ministerio de entendedera, que entiendes las cosas perfectamente, y si tienes fe, que traslades montaña, tú sabes, que traslade una montaña, esa fe que te traslade montaña. Pero si no tienes amor, no tienes nada. ¿Ok? Así que el amor es lo principal. Y si repartiera todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregar a mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Es que si tú das tu vida por cualquier persona, si tú le das comida a los pobres, pero si no tienes amor, no es nada. No es nada. ¿Por qué no es nada? Porque Dios es amor. Y Dios vive dentro de nosotros. Nosotros tenemos que tener amor. El amor es paciente y bondadoso. No es envidioso, ni jactancioso, ni se envenece. No hace nada impropio, no es egoísta, ni se irrita, no es rencoroso. No es rencoroso, no es egoísta, no se irrita. Eso es las cosas del amor. No se alegra de la injusticia, sino que se une a la alegría de la verdad. ¿Qué quiere decir? Que no se alegra de las personas que le hayan pasado con algo o que lo estén tratando injustamente. ¿Ok? Sino se alegra en la verdad. ¿Y qué cosa es la verdad para todos nosotros? ¿Qué cosa es la verdad? La Biblia. La Biblia, la palabra de Dios es la verdad. Entonces en eso tenemos que tener alegría. 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Ahora mismo, muchas veces que nosotros no soportamos las cosas que nos hacen los hermanos o lo que nos dicen los hermanos. No lo soportamos. Entonces, ¿dónde está el amor? El amor jamás dejará de existir. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. El amor jamás dejará, el amor va a estar siempre. En cambio, las profecías se acabarán, las lenguas dejarán de hablarse y el conocimiento llegará a su fin. ¿Por qué? Porque es amor. 9. Y es que solo conocemos, profetizamos de manera imperfecta. 10. Pero cuando venga lo perfecto, lo que es imperfecto se acabará. 11. Cuando yo era niño, fíjate cómo dice aquí, cuando yo era niño, mi manera de hablar y de pensar y razonar era la de un niño. Pero cuando llegué a ser hombre, dejé atrás las cuestiones típicas de un niño. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú eras chiquito, tú hablabas como los niños chiquitos, pero cuando ya usted es grande ya, usted debe hablar como las personas grandes ya. ¿Ok? Ahora vemos con opacidad como a través de un espejo, pero en aquel día veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero en aquel día conoceré tal y como yo conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Pero el amor, el más importante de todos es, ¿qué cosa es lo más importante? Ok, el amor, ya sabemos ya que el amor es lo más importante. Gozo, ese es otro fruto del Espíritu. ¿No es? Gozo es otro fruto del Espíritu. En Filipenses
capítulo 1, del versículo 18 al 19, leemos que dice así. ¿Qué diré entonces? Pues a pesar de todo y de todas maneras, sea por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Eso es el hermano Pablo que está oyendo de que hay personas de que están hablando de Cristo, pero esas personas no estaban junto con ellos. Pero que él se está gozando porque ellos están hablando acerca de Cristo. ¿Ok? Y yo sé que por la oración de ustedes, con el apoyo del Espíritu de Jesucristo, esto redundará en mi liberación. Él estaba preso en ese tiempo cuando él escribió esa carta. Y él estaba preso y estaba en qué? Gozoso. Y estaba preso. Y estaba gozoso, pero él estaba preso por estar predicando la palabra de Dios. Y él estaba gozoso. Eso es una cosa que nosotros tenemos que tener gozo en todas las situaciones. Él se encontraba preso y aquí está preso, eso es no bueno. Y él estaba gozoso. Primera Tesalónica 1:6. Ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, aún en medio de mucho sufrimiento, y llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Fíjate, ustedes recibieron la palabra con gozo del Espíritu Santo, que recibieron la palabra con el gozo ¿de quién? Del Espíritu Santo. Y que ahora, aún en medio de mucho sufrimiento, que a pesar de que están sufriendo, llegan a ser imitadores ¿de quién? De ellos y del Señor, de Pablo, que es el que está escribiendo esa carta a los tesalonicenses. ¿Ok? Paz, paz, paz y mucha paz, que no la tenemos. Romanos capítulo 8, versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros nos ocupamos en las cosas del espíritu, en las cosas de Dios, vamos a tener vida y paz. Pero si nos preocupamos en las cosas de la carne, ¿qué es lo que vamos a tener? Muerte. Romanos 14, 17, versículo 14, capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios no es cuestión de comida ni de bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Paciencia, paciencia. Yo estoy trabajando en eso también. Paciencia, paciencia. En Hebreo, capítulo 6, versículo 12 dice así. Y para que no hagan perezosos, no se hagan perezosos, sino que sigan el ejemplo de quienes por medio de la fe y la paciencia heredan las promesas. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que tener paciencia. ¿Para qué? Para heredar las promesas que Dios ha hecho a ellos y nos está haciendo a todos nosotros. Tenemos que tener paciencia. Tenemos que tener paciencia en todo. Porque eso es uno de los frutos del Espíritu Santo. Benignidad, benignidad, benignidad. Eso lo podemos ver en el capítulo, en el 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 6. Y en la pureza, en el conocimiento, en la tolerancia, en la bondad, en el Espíritu Santo, en el amor sincero. También lo podemos ver en el libro de Colosenses, capítulo 3, versículo 12. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Fíjate, en este versículo dice misericordia, ¿no? Benignidad, humildad, mansedumbre y de paciencia. Menciona dos frutos del Espíritu. ¿Entiendes?
que nosotros somos escogidos, como escogidos de Dios, santos y amados. Fíjate, por lo tanto, como escogidos, nosotros somos escogidos de Dios y que somos santos y que somos amados ¿por quién? Por Dios. Que tenemos que revestirnos de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y paciencia. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 7. Afecto fraternal a la piedad, amor al afecto fraternal. Ahora vamos para la bondad. Bondad. Romanos, capítulo 15, versículo 14. Estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que puedan amonestarse unos a otros. Fíjate, estoy seguro, hermanos míos, de que ustedes mismos están llenos de bondad y de todo conocimiento, de tal manera que pueden amonestarse unos a otros. ¿Qué quiere decir amonestarse? Cuando alguien anda mal, uno poderle dar palabras y decirle que eso no está bien y que pues siga adelante, que Dios va a ayudar. Y no se ha encontrado con algún hermano que cuando usted quiera amonestarlo, le ha dicho, no me juzgue, me estás juzgando. Mira, que aquí dice por amor. Entonces hay hermanos que te sacan la Biblia para ponerte un pretexto. No, me estás juzgando. Y no es que estés juzgando, sino es que todos nosotros tenemos que estar al mismo nivel. En el nivel de que no se puede dejar que ninguna persona cometa ningún tipo de pecado, ni que está haciendo las cosas diferentes. En el sentido de que ustedes saben bien de que todos nosotros estamos aquí porque Dios nos perdonó nuestros pecados. Dios odia los pecados. Dios odia el pecado. Y nosotros debemos ser como Dios. Nosotros debemos también odiar el pecado. Porque era como mismo estaba diciendo, que nosotros tenemos que ser transformados a la imagen de Él. Y si usted es cristiano y usted no odia el pecado, póngase a pensar. Nosotros tenemos que ser transformados como Dios. Dios odia el pecado. Todos nosotros debemos odiar el pecado. Por eso, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Por eso ustedes deben esforzarse por añadir virtud a su fe y conocimiento a la virtud. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que ponerle virtud a nuestra fe y tenemos que ponerle conocimiento a nuestra virtud. ¿Para qué? Para que no venga nadie a tratar la manera de engañarnos o llevarnos por otro lugar, que no es acerca de lo que dice la palabra. Fe. Venimos a la parte buena. La fe. Hay muchas veces que nosotros le tenemos más fe a cualquier persona que al mismo Dios. Que al mismo Dios. Nosotros le ponemos más fe a todas las cosas que el mismo Dios. Y nosotros tenemos que tener fe en Dios. La fidelidad de Dios se presenta aquí como la razón de la fidelidad del creyente. Que nosotros tenemos que ser fiel con Dios. Y tenemos que tener fe en todas las palabras que Dios nos ha dado a todos nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 13, dice así: a ustedes no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean sometidos a una prueba más allá de lo que puedan resistir, sino que junto con la prueba le dará la salida para que puedan sobrellevarla. ¿Qué quiere? Aquí está hablando acerca de la fe. Hay muchas veces que nosotros nos encontramos en situaciones de que tenemos muchos problemas, entonces nosotros pensamos de que ya en un vasito de agua nos ahogamos. ¿Usted me entiende? ¿Por qué? Porque no tenemos fe. Dios
nos da prueba a todos nosotros. Y no hay prueba que nosotros podamos, no hay cosa que nosotros no podamos pasar que Dios nos lleve a combatirla. En el sentido que le quiero decir que la prueba les dará la salida para que puedan sobrellevarla. Esas pruebas que todo eso que están sucediendo, nos suceden a nosotros, son pruebas. ¿Para qué? Para uno fortalecer en la fe. Porque tenemos que tener fe en Dios. Tercera, de John 3. Pues yo me recogí mucho cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de tu fidelidad y de cómo andás en la verdad. ¿Qué quiere decir? De que ellos se regocijaron cuando los hermanos vinieron y dieron testimonio de la fidelidad que él tenía en la palabra de Dios. Todos nosotros debemos tener fe en la palabra de Dios. Mansedumbre. Jesucristo muestra tal gentileza cuando él vamos a ir aquí al versículo para que ustedes vean lo que quiero decir. En Mateos capítulo 11 del 29 al 30. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Aquí él nos está diciendo que cuando nosotros tengamos cualquier tipo de problema, cualquier tipo de cosa, se lo tenemos que dejar a él. Lleven mi yugo sobre ustedes. ¿Que lleven el yugo de quién? De Jesús. Y aprendan de mí. Tienen que aprender. Nosotros tenemos que aprender de él. Que yo soy manso y humilde de corazón. Él es manso y humilde de corazón. Nosotros debemos aprender de él a ser manso y humilde de corazón. ¿Y qué vamos a hallar cuando hagamos eso? Vamos a hallar descanso. Vamos a hallar descanso cuando nosotros seamos mansos y humildes de corazón como es Jesús. Vamos a hallar descanso para nuestras almas. Porque el yugo de él es fácil y su carga es liviana. El yugo de él es fácil y su carga es liviana. Entonces nosotros, cuando nosotros tengamos problemas, vamos a dejárselo a él. Él lo dice, déjaselo a él. Que él lo va a resolver de una manera o de otra. Y siempre va a ser la manera que sea su voluntad, no la voluntad de nosotros. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. En vez de eso, lo hemos tratado con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Fíjate cómo le está diciendo aquí Pablo, que ellos han tratado a las personas con ternura, con el mismo cuidado de una madre por sus hijos. Y ustedes saben que ustedes son mujeres, no que han tenido hijos. ¿Cómo ustedes quieren a sus hijos? Con tremendo amor, con tremenda ternura, si hagan lo que hagan, lo que quieran, hagan lo que hagan. Ustedes lo van a querer con un amor incondicional. Asimismo, ese mismo amor la tiene con nosotros y mucho más mejor lo tiene Dios con todos nosotros. Templanza. Eso lo podemos ver en el libro 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 3. Sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. ¿Cuál es la templanza? Fíjate cómo dice aquí, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. Segunda de Pedro, del 1 al 6. Dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad
a la paciencia. Fíjate aquí en este versículo señala como 3 o 4, creo, frutos del Espíritu. Paciencia, dominio propio, piedad y paciencia. Otra vez lo repite. ¿Qué quiere decir? De que nosotros tenemos que tener dominio propio. Tenemos que tener dominio propio. Y usted no sabe una cosa, de que sí, nosotros nos podemos, ¿cómo se dice? Agüitar, ¿no? O ponernos bravos, ¿cómo se dice? Agüitar, ¿cómo se dice agüitar, no? Nosotros podemos tener ira. ¿Tú me entiendes? Pero nosotros tenemos que la ira que nosotros tengamos, tenemos que hacer las cosas. La reacción que nosotros tengamos en contra de la ira es lo que puede hacer determinar si es una ira buena o una ira mala. Si haces cosas malas, vas a pecar. Pero si tú tienes ira y piensas cosas buenas, estás haciendo las cosas de Dios. Porque ahí la Biblia lo dice, que te puedes tener ira, pero no peques. Airados, pero no pequéis. ¿Cómo? Airados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis. Airados, pero no pequéis. Así dice la Biblia. La presencia viva del Espíritu Santo en los creyentes conduce a virtudes cristianas en ellos. Al igual que un árbol vivo ha de dar buenos frutos. Fíjate cómo dice, la presencia viva del Espíritu Santo en los creyentes conduce a virtudes cristianas en ellos. Al igual que un árbol vivo ha de dar buenos frutos. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo y nosotros dejamos que el Espíritu Santo nos conduzca a nosotros, porque el Espíritu Santo va a querer las cosas buenas, porque el Espíritu Santo es Dios. Entonces voy a terminar esta pequeña clase, pequeña no, que fue un poquito larga. Yo voy a terminar esta clase ya, entonces me pueden decir qué pudieron aprender.